Desde ahora, Creciendo en Familia. Más que un programa, una propuesta sincera para un cambio radical. En el aire, su programa, Creciendo en Familia. Soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez. Y semana tras semana, nosotros estamos aquí, ustedes están allá, pero estamos unidos en el amor del Señor. Antes de cualquier otra cosa, quiero que me acompañen ustedes a orar, porque cuando oramos, conocemos la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo nos revela cuál es. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8:26, que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que cuando oramos el Espíritu mismo intercede por nosotros y como Él conoce la voluntad perfecta del Padre, el Espíritu Santo nos guía a esa voluntad perfecta de Dios para que no erremos. Entonces, oremos juntos. Padre, gracias. Eres Dios de amor, de paz y de esperanza. Señor, gracias por tu amor infinito que en la Biblia le llama tu gracia. Gracias, Señor, por perdonarnos, por amarnos, por rescatarnos, por buscarnos, por sacrificar a tu Hijo en la cruz del Calvario para que hoy podamos venir a este lugar y recibir tu gracia salvadora, tu gracia liberadora, tu gracia perdonadora y tu gracia que nos cubre borrando nuestros pecados. Te presento a la audiencia, te pido que seas propicio a cada uno de los que escuchan. Algunos te necesitan como Salvador, pero también como sanador. Otros te necesitan como un Dios de consuelo para ellos porque están pasando situaciones difíciles. A unos y otros, Señor, te pedimos que tú seas propicio. En cuanto a mí, Padre, guíame en tu espíritu, para que la palabra que salga de mi boca a partir de ahora sea tu palabra, perfectamente guiada en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Para seguir al Pastor Báez en Twitter, escríbenos @Pastor J. Báez, @Pastor J. Báez. Y ahora, el pastor Johnny Báez presenta una promesa bíblica para ti. La palabra de Dios se cumple en nosotros a través de sus promesas. La que veremos ahora es la promesa de que Dios no nos rechazará cuando venimos a Él. En Juan 6:37, Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesucristo mismo, hablando, establece que cuando venimos a Él, Él no nos rechaza. Y es que es muy común en nuestra sociedad ser rechazados por los demás. Pero establecido en la Biblia como una promesa bíblica está que cuando venimos humillados a Dios, nunca seremos rechazados. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Le invito a que venga ante el Señor en humillación, sin importar su condición, su estatus, sin importar lo que haya pasado en su vida. Así, esta promesa, la de que Dios no nos rechazará cuando venimos a Él, será una realidad en su vida. La condición es venir ante la presencia de Dios en humillación, porque Dios no nos rechazará cuando venimos a Él, y esa es otra promesa bíblica. Escuchas Creciendo en Familia. Más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Estamos más que agradecidos de Dios, agradecidos de ustedes y agradecidos de la gerencia de esta emisora. En el tiempo que tenemos en el aire,
Creciendo en Familia se ha establecido como un programa amado por los oyentes. Los Twitter, los correos electrónicos, los comentarios que recibimos así lo dicen. Y aunque debo decir que eso nos llena de satisfacción, al final lo que queremos es que cada oyente de este programa tenga un encuentro personal con el Señor. Eso lo resumimos diciendo que la meta final de Creciendo en Familia y del pastor Johnny Rafael Báez es poblar el cielo despoblando el infierno. Porque ¿de qué serviría que le guste a usted este programa? Que usted haga comentarios como los que hace en bien del programa y de este servidor, pero que al final usted desaproveche la gracia salvadora, la gracia especial que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿De qué serviría? Así que una vez más hablo a esa audiencia que no conoce al Señor. Si usted ya lo conoce, le agradecemos su audiencia y le pedimos oración. No estamos tratando de ser maestro suyo, porque para eso usted tiene sus pastores. Pero hemos sido llamados por Dios a enseñar la palabra. Y si usted la aprovecha, aun si fuere creyente, será bendecido y bendecida. Esta es la historia de Creciendo en Familia. Iniciamos en esta estación hablando del amor de Dios. Luego mostramos a ustedes cómo el amor de Dios lo llevó a él a presentar un plan, como dice Jeremías 29:11. Un plan de salvación, un plan de esperanza para la humanidad. Ese plan fue hecho no porque Dios necesite operar con un plan, sino porque nosotros sí necesitamos sistematizar, organizar y establecer lo que vamos a hacer en principios o en pasos. Pues luego le presentamos a ustedes, y eso fue en el programa anterior, que el plan de Dios y tanto el amor de Dios como todo lo que Dios hace queda resumido en lo que es la gracia de Dios. Para fines de entenderla, definimos la gracia la semana pasada como el acto de amor desbordado y misericordioso de Dios por el cual nos atrae hasta Él, dándonos salvación y vida eterna. Esa no es la única definición, pues hay muchas otras, pero propusimos esa para entender que el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, todo eso está resumido, todo eso está insertado, todo eso está manifestado en la gracia de Dios. Y mostramos a ustedes en el programa anterior, en Efesios 2, 8 y 9, que dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues ahora, en este programa, queremos presentarles a ustedes la gracia una vez más. Pero en el anterior el tema fue entendiendo y recibiendo la gracia de Dios. Pues ahora veremos en este programa la gracia una vez más, pero bajo el tema la gracia de Dios mostrada en la cruz. Con eso regreso en breve, no se mueva. No basta con leer la Biblia. Debes atesorar los dichos de Jehová en tu corazón para no pecar contra él. Salmo 119:11. Fe no es creer que Dios lo puede hacer, es obedecerlo aunque no lo haga. Historias que contar con el Pastor Báez. Un espacio para reflexionar, reviviendo los hechos. Un llamado al arrepentimiento a través de acontecimientos verídicos. La verdad y solo la verdad. Historias que contar con el Pastor Báez. El grupo de hombres estaba, además de bien entrenados, también muy bien armados. Todos eran soldados del ejército y formaban una especie de fuerza élite. Una banda armada, entrenada y comandada por un general.
pero no cualquier general. Este era el hombre más importante, respetado y temido después del rey. Y el mismo general repasó junto a la banda armada la misión, la cual consistía en entrar a la nación vecina y con el menor esfuerzo posible tomar la niña y salir sin bajas. La niña no era la hija del rey, tampoco la hija del general, ni siquiera estaba cautiva. Esta banda debía entrar a Israel y tomar a cualquier niña sana, de parecer hermoso y bien formada, como era natural en los niños hebreos. Estos desde pequeños eran instruidos por sus padres en el conocimiento de Dios y en valores de vida. Y esto lo hacía diferente a los niños de otras naciones. Y el plan fue ejecutado. La banda armada salió de Siria y llegó a Israel, posiblemente de noche. Y entrando sin perder tiempo en varias casas, escogieron y llevaron cautiva a una niña. Ahora la niña secuestrada la llevan a la casa del general, pues este la quería para que acompañara a su esposa y así no se sintiera sola cuando el general salía por largos periodos por asunto de su trabajo. Este general, que no es otro que Naamán, su historia en Segunda de Reyes 5 narra que siendo poderoso había tomado una niña hebrea y la puso en su casa como sirvienta de su esposa. Y un día, cuando Naamán se enfermó y estaba desesperado esperando el desenlace fatal de su vida, fue la niña hebrea, la misma que había llevado cautiva a su casa. Estaba secuestrada y separada de su familia original, pero esta no guardó rencor a Naamán, sino que en oración le dijo a la esposa del general leproso: si rogase mi señor al profeta que está en Israel, Dios lo sanaría de su lepra. La niña esclava, la niña desventurada por capricho del general, nunca perdió su fe ni su dependencia en Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de mostrar a su prójimo el amor de Dios, lo hizo sin titubear. Y Naamán fue sano de su lepra y libre de su orgullo. Todo gracias a una niña que nunca perdió su fe ni su relación con Dios. Esta historia, dentro de la historia del general Naamán en Segunda de Reyes 5, nos muestra que aun cuando todo parece adverso, cuando todo parece en contra nuestra, Dios sigue siendo Dios y permite en ocasiones la adversidad, pero siempre con un propósito. Aún nos pone en ocasión en terreno enemigo para que con nuestro amor, paciencia y perseverancia seamos luz y alumbremos para salvación. Amigo, amiga, no se aflija ante ese problema que para usted es tan grande. Vaya en oración a Dios. Pregúntele cuál es su voluntad y hágala. Cúmplala aunque usted no la entienda, porque es muy probable que, al igual que la niña cautiva en casa de Naamán, usted sea el instrumento de salvación que Dios quiere utilizar para salvar a otros. Espero que esta historia le haga reflexionar y sepa que, aún en medio de la adversidad, Dios sigue de su lado. Dios sigue esperando que usted y yo seamos fieles a Él, como la niña secuestrada por Naamán, que ahora le salvó la vida al general leproso. Hasta la próxima historia que contar. Hola, soy el pastor Johnny Rafael Báez. Estoy plantando la Iglesia Bautista de la Familia en Santurce y te invito a escuchar nuestro programa
Creciendo en Familia, cada lunes a las 8 de la noche, con noticias de la República Dominicana y temas de interés para todos. Recuerda, Creciendo en Familia, los lunes a las 8 de la noche, aquí presentado por la Iglesia Bautista de la Familia en Santurce. A continuación, el pastor Johnny Báez desarrolla el tema de hoy. Te invitamos a grabar y tomar notas de este programa. El mismo bendecirá tu vida. Gracias, muchas gracias. El tiempo avanza y por eso entramos de inmediato en la gracia de Dios mostrada en la cruz. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escuche bien, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia ya la hemos definido. Propusimos que definamos la gracia como el acto de amor desbordado y misericordioso de Dios, por el cual nos atrae a Él, dándonos salvación y vida eterna, sin tomar en cuenta nuestra culpa. En la práctica, la gracia es el despliegue de amor y de misericordia y de perdón de Dios hacia una humanidad que no se lo merece. ¿Cómo Dios muestra su amor manifestado en gracia? Pues lo vamos a explicar a través de este tema, la gracia de Dios mostrada en la cruz. Y lo hacemos haciendo esta pregunta: ¿por qué Dios tuvo que sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Todos sabemos que Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, dijo que Él vino a poner su vida de manera voluntaria. Como dice, por ejemplo, en Filipenses 2, 5 al 11, que Él se despojó de toda su gloria para venir a morir en la cruz. Ahora, la pregunta importante, querido oyente, es ¿por qué tuvo que ser así? Pues la respuesta es que la humanidad se separó de Dios en Adán y Eva. Al estos pecar, por ser ellos nuestros padres, hemos heredado el pecado adámico. Y al ese pecado alcanzarnos, hemos muerto respecto a Dios. Teológicamente se dice que vivimos en depravación total. Estamos separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice que la paga de nuestra condición de pecado es muerte eterna. De forma que al vivir sin esperanza, aún tratando nosotros de agradar a Dios, no podemos hacerlo, no tenemos nada para agradar al Señor. Como dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 18 de ese mismo capítulo, Romanos 5, dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo una vez más, los muchos serán constituidos justos. Y en el versículo 21 de Romanos 5 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también, escucha ahora, la gracia reine por la justicia de vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Resumido todo lo que he leído en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta de por qué Él tuvo que morir de esa manera y cómo Dios convierte en gracia la muerte de Cristo en la cruz es que Jesús era el pago de nuestra culpa. Jesús fue la propiciación. Jesús fue el sacrificio hecho para que nuestra deuda terminara. Como lo dice Tito 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad, entiéndase la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, escuche ahora, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuche cómo dice ahora Tito 3, 6 en adelante, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto es resumido en 2 de Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amigo, amiga, la palabra de Dios es clara, es contundente, no deja lugar a dudas. En la cruz la gracia de Dios está mostrada. En la cruz el amor de Dios está mostrado. Y Jesús comenzó su ministerio diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14:6. Pues lo que Jesús estaba diciendo es: yo de manera absoluta pago la culpa, pago el pecado de la humanidad. Voy a hacerlo en la cruz del Calvario y me convierto, como dice la palabra en Hebreos 12:2, en el autor y consumador de la fe. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en Juan 1:12 establece que cuando creemos en Cristo, además de ser creación, ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios. Énfasis añadido. Y complementa a Romanos 8, 16 y 17, que es el Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos. Esa es la gracia, amigo. La gracia es que usted y yo deberíamos estar pagando en la cruz por nuestras culpas. Deberíamos estar pagando condenados eternamente al lago de fuego. Pero Dios se ha llevado todas nuestras culpas, amigo, amiga, y nos ha hecho heredar la vida eterna. Y yo le pregunto, pensando en el sacrificio de Jesús, que es gracia, porque su sacrificio en la cruz es gracia, es perdón, es amor desbordado, es misericordia, es puerta abierta para salvación. Yo pregunto, amigo, y estoy llegando a la parte final, ¿no quiere usted recibir esa gracia de Dios que le costó tanto a Él y a usted y a mí? No nos cuesta nada. Como dice la palabra en el libro de Isaías 53, 3 al 10, dice que en la cruz Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y continúa diciendo el texto en el versículo 6 de Isaías 53, que fuimos nosotros los que nos descarriamos. Mas Él fue angustiado y no abrió su boca. Fue como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció.
Y dice el texto de manera clara que fue Dios mismo en el versículo 10 de Isaías 53, donde estoy leyendo, que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento para que haga expiación por el pecado. La palabra expiación en la Biblia es una que en arameo significa borrar, en hebreo significa cubrir y en griego significa crear el puente, crear el camino, quitando todos los obstáculos para que Dios pueda fijarse en nosotros. ¿Puede entender usted, amigo, amiga, que con su sacrificio en la cruz, Dios derramó la gracia, su gracia? El sacrificio de Cristo, por supuesto, es el que hablo, porque Dios sacrificó a su Hijo para que podamos nosotros ser salvos. Y quiero concluir invitándole a que usted no deseche la gracia de Dios. Llame ahora mismo a esta emisora y entregue su vida al Señor. Llame ahora mismo a un amigo, a una amiga que conozca a Jesús y dígale: yo quiero entregarme. Y si no tiene a nadie, quiero que usted repita conmigo esta oración. Padre, vengo a ti. Señor, recibo tu gracia y te pido perdón por mis pecados. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y me enseñe a vivir la gracia por fe y para fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo hizo, la Biblia dice que es salvo, porque somos salvos por creer. Creer en Cristo, recibiendo su gracia manifestada en la cruz. Soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez y no tengo tiempo para más. Volveré la próxima semana con otro episodio más de Creciendo en Familia. Bye bye. Para seguir al Pastor Báez en Twitter, escríbenos @Pastor J. Báez, @Pastor J. Báez. Ahora puedes escuchar los programas de Creciendo en Familia a cualquier hora, en cualquier lugar. Solo entra a www.creciendoenfamilia.net. Recuerda, creciendoenfamilia.net. Escucha y descarga nuestros programas, estudios bíblicos, conferencias, mensajes en video y envíanos tus comentarios y peticiones de oración. www.creciendoenfamilia.net. Un ministerio del reino para gente del reino.